atención. Bueno, Venustiano Carranza está muy marcado aquí porque él es el que le dio origen al ejército constitucionalista, al ejército mexicano, ¿no? Él se levanta en contra de Victoriano Huerta y le da nombre al ejército constitucionalista. Cuando él se levanta en contra de Victoriano Huerta, porque Victoriano Huerta mata a Pino Suárez y a Francisco I. Madero, él se levanta desde aquí, desde Coahuila, y le da nombre por primera vez al ejército constitucionalista, con el decreto 1421. El 19 de febrero de 1913, él se levanta en contra de Victoriano Huerta, ¿no? Después de ahí, la etapa de la Revolución Mexicana se divide en tres, son tres etapas de la Revolución Mexicana. La primera etapa que es con Francisco I. Madero, la segunda etapa que es con Venustiano Carranza y la tercera etapa que es la lucha de facciones, que es, la primera eran todos contra Porfirio Díaz, la segunda era Venustiano Carranza contra Victoriano Huerta y la tercera era todos contra Venustiano Carranza, ¿no? Entonces, que es Villa y Zapata en contra de Venustiano Carranza. La parte importante de este stand es ese, ¿no? Que ustedes conozcan la historia del ejército, que fue creado en 1913. En 2013 cumplimos 100 años, ahora tenemos 108 años, 105 años, 105 años. 105. Bueno, de ahí sigue lo que les explicaba, la lucha de facciones crea diferencias entre los ejércitos, ¿no? Empiezan a haber caudillos, ¿no? Ya no se ven todos como un solo ejército, sino se ven como el ejército de Villa, el ejército de Zapata, el ejército de Carranza, el ejército de Obregón. O sea, hay diferencias entre los mismos soldados. Cuando viene Joaquín Amaro les dice, bueno, vamos a crear un ejército mexicano, ya no importa si tú eres de Carranza, ni de Villa, no, todos somos un ejército mexicano, todos tenemos una misma identidad, que es pelear por el país, ¿no? Entonces él nos da adiestramiento, nos da los uniformes, nos da botas, nos enseña a marchar, nos enseña a saludar, a creer en un solo, ya no es ya no es un solo, ya no son muchas cabezas del ejército, solamente es una cabeza del ejército. Ya no creemos todos en caudillos, ya todos creemos en la Constitución, que esa era la idea, ¿no? Que no hubiera una división dentro del ejército. Y se logra con Joaquín Amaro porque él va a las escuelas en Europa para instruirse, ¿no? Llega aquí a México e implementa ese tipo de cosas. Sus conocimientos adquiridos los aplica con el ejército mexicano. En 1925. 1925, sí. Ahí empieza el adiestramiento militar, ¿no? Después de ahí sigue el cambio de denominación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Anteriormente, cuando estaban ellos dos, se llamaba Secretaría de Guerra y Marina. Aquí cambia de denominación, se cambia a Secretaría de Defensa Nacional, porque México se da cuenta que no necesita una Secretaría de Guerra porque no es un país que haga guerra, ¿no? México es un país de paz, México y el ejército también es un ejército de paz. Se dan cuenta de que no sirve de nada tener una Secretaría de Guerra porque no invadimos países. Lo único que ha hecho México durante toda su historia es defender su territorio. Entonces cambian de denominación de Secretaría de Guerra y Marina a Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Se dividen las dos secretarías, se crea la Secretaría de Guerra, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, ¿no? Como entes distintos. Después de ahí sigue el momento de la participación de México en un conflicto internacional. ¿Se acuerdan por qué México entra a la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien? México entra a la Segunda Guerra Mundial porque Alemania hunde dos barcos, el Potrero del Llano y el Faja de Oro. Entonces, un submarino alemán hunde los dos buques petroleros y México le declara la guerra a los países del eje, que eran Alemania, Italia y Japón. México le pide a Estados Unidos que le dé apoyo en cuanto a tecnología militar. Estados Unidos le da aviones, le da unos radares también a México para que puedan hacer propiamente la guerra, ¿no? Manda soldados mexicanos, manda pilotos mexicanos a instruirse en Estados Unidos con este tipo de armamento, ¿no? Con los aviones, que en ese momento era la tecnología de punta. Los mexicanos eran muy buenos en el combate, en el bombardeo en picada.
¿no? El bombardeo en picada es, va el avión así, desciende, avienta las bombas, vuelve a subir y sigue su trayectoria. Entonces, en ese momento los mexicanos eran muy buenos en esto. El problema era que esta tecnología era muy adelantada, ¿no? O sea, los mismos pilotos cuando narran sus experiencias dicen, era como manejar un Ferrari, ¿no? Porque nosotros no estábamos acostumbrados a esa velocidad, a las velocidades que desempeñaban, que desarrollaban este tipo de aviones. Por ese motivo murieron 2 pilotos en pruebas y otros 2 murieron en combate. Una vez que ya lograron tener el control de estos aeronaves, ya van a combatir y mueren en combate, caen 2 en guerra. Aquí en este momento se crea el Servicio Militar Nacional. ¿Ustedes saben más o menos cuál es la función del Servicio Militar Nacional? O sea, ¿para qué va uno al servicio militar? Para defender. Una preparación. Exactamente, ahí te adiestran como soldado, ¿no? O sea, ahí en este momento, acuérdense, estábamos en guerra, entonces necesitamos los soldados que los civiles nos ayuden en caso de que haya una invasión, que los civiles estén adiestrados, que los civiles sepan manejar armas. ¿Para qué? Por si tenemos la emergencia, ¿no? De que los militares tenemos que ir a pelear, entonces los ciudadanos tienen que defender el territorio. Estábamos en guerra, en ese momento, en 1939 al 45, todo el país estaba en guerra, México entró en guerra también. Toda la industria que había aquí en México se dedicó a la guerra. Toda la industria, todo se dedicaba para la guerra, para hacer armamento, para hacer municiones, para hacer pólvora, ¿no? O sea, necesitábamos pertrechos de guerra, ¿no? Ahí hubo una derrama muy grande porque le comprábamos acero a Estados Unidos, entonces o sea, hubo mucho gasto, ¿no? Porque precisamente la guerra te lleva mucho gasto, ¿no? Entonces, en este momento, bueno, van, combaten y regresan a México, son 300 los que conforman el Escuadrón 201 o la Fuerza Aérea Expedicionaria de México, ¿no? ¿Qué más? Bueno, los pilotos regresan, pelean, ¿no? Y al final México se alinea con Estados Unidos y pues ganan, ¿no? Derrotan a Alemania, derrotan a Japón y derrotan a Italia. México fue aliado con Estados Unidos. Sí, México se alía con Estados Unidos. En ese momento viene también ¿Eso fue en qué año? En 1945. En ese momento viene también uno que a lo mejor sí han escuchado, es el telegrama Silverman. Ese telegrama es un telegrama que no está comprobado, pero es como una historia que es detrás de la historia, que es donde Alemania se trata de poner en contacto con con el gobierno mexicano y les dice que si ellos traicionan a Estados Unidos, les regresa el territorio, ¿no? El territorio perdido con Santana. Sí. Al final, eso no es algo comprobado, pero bueno, existe esa anécdota, ¿no? Existe esa historia. Que puede ser que sí haya existido, el telegrama Silverman. Bueno, así es la parte de la aplicación del plan DN3, ¿no? El plan DN3 se aplica en caso de que la población civil requiera nuestra ayuda, ¿no? Por ejemplo, puede ser en caso de desastres naturales o un desastre natural puede ser un terremoto, un incendio, una inundación. Ahorita se aplicó en Saltillo por el frío, ¿no? Hacía mucho frío y los soldados implementaron el plan DN3 dando café caliente y dando pan, ¿no? Acá en el norte hay otra modalidad del plan DN3 que es el plan acuario. El plan acuario se activa cuando hay sequía. Cuando hay sequía, los soldados llenan las pipas de agua y reparten agua a la gente, ¿no? Cuando hay sequía. La primera vez que se hizo este plan DN3 fue en 1966, cuando se desborda el río Pánuco. Se desborda el río Pánuco y el ejército implementa el plan DN3, que es para proteger y para reconstruir las casas, ¿no? Para proteger a la gente de que no haya rapiña, de que tengan servicios de salud y además reconstruir las casas, ¿no? El año pasado, bueno, el plan DN3 es tan bueno que inclusive han venido países extranjeros, países a querer aprender cómo se implementa el plan DN3, ¿no? O sea, ha venido Alemania, ha venido Japón, ha venido China, ¿no? Había una entrevista de un mandatario chino que decía,
¿Cuál es el ejército que tú ocupas para la labor social? Ah, bueno, son ellos. ¿Cuál es el ejército que tú ocupas para el protección de las personas? Este. ¿Cuál es el ejército que tú ocupas para la guerra? Este. Dice, bueno, entonces, ¿nada más tienes un solo ejército? Dice, sí, mis soldados hacen todo, ¿no? Hacen de todo, precisamente para pues así somos, ¿no? Así somos los mexicanos, hacemos muchas cosas a la vez. Hacemos de todo. Hacemos de todo, entonces, los países aprenden a ahorrar gastos con nosotros, ¿no? Es tan bueno nuestro sistema que fuimos a ayudar a Estados Unidos cuando fue el huracán Katrina y a Haití cuando también hubo otro huracán. Entonces, México es pionero en este tipo de ya por último, la equidad de género dentro del ejército, ¿no? Actualmente las mujeres han tenido presencia en el ejército durante toda la vida del ejército, ¿no? Las primeras mujeres soldado eran las adelitas, ¿no? Las adelitas eran las esposas de los combatientes, ¿no? Principalmente su función era hacerla de sastre, de enfermeras, de sastres, de cocineras, de espías, de materiales de guerra. O sea, las mujeres estaban presentes dentro de la revolución, ¿no? Hay muchas soldaderas, hay muchas, pues precisamente adelitas, ¿no? Cuando moría el esposo, ellas agarraban el fusil y se dedicaban a combatir, ¿no? Y también había niños dentro del ejército constitucionalista, ¿no? Porque al final yo me iba a combatir, pero pues mi esposa me seguía y con quién dejábamos al niño, pues también, ¿no? Y los niños, hubo muchos generales que se forjaron en esa época, ¿no? Que estuvieron presentes en la época de la revolución y después al pasar el tiempo con Joaquín Amaro se convierten en generales. Entonces, bueno, con ese marco, las mujeres han estado presentes en toda nuestra historia. Entonces, actualmente ya les dan, como que tienen un poco más de oportunidad dentro del ejército. Las mujeres ya tienen acceso a puestos de mando, ¿no? Anteriormente era impensable que hubiera una mujer coronel, impensable que hubiera una mujer general, ¿no? Y tenemos 5 mujeres generales. Hay mujeres pilotos aviadores, hay mujeres que son aerologistas, hay mujeres que son paracaidistas, ¿no? O sea, hay mujeres en casi todas las armas y servicios del ejército. Anteriormente ellas estaban destinadas únicamente como cadetes al servicio a ser enfermeras, ¿no? Ahora ya pueden entrar a ser médicos, ya pueden ser pilotos, ya tienen una presencia más grande, ¿no? Dentro del ejército. Qué bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? No, has explicado todo muy bonito. Qué bueno, les agradezco mucho su tiempo y los invito a que firmen nuestro libro de visita. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Señor Vázquez, muchas gracias. Mira, vamos a ver,